Entonces era el rey el rey Jaime de Navas, si no estoy, en Navas de Tolosa, algo así por el estilo. Y resulta que él entonces estaba en su castillo observando unas naves que venían entrando al puerto. ¿Y cómo le parece que como los enemigos eran pues eran muy superiores en número y estaban atacando por todas partes? ¿Cómo le parece que entonces no podía distinguir las naves que estaban llegando? Y en una de esas, uno de los nobles que estaba con él, entonces le pregunta al rey: ¿alcanzas a ver algo? Entonces él dice: sí, esas son naves francesas. Vio la bandera y dijo: esas son naves francesas. Y entonces, como era una gran distancia, apenas él expresó esto, inmediatamente el rey dijo: granulas, es decir, gran ojo tienes. Y desde ese momento, entonces, le pidió permiso al rey para cambiar de apellido y simplemente adoptó el Granullas, Granulas. Y de ahí tomó su apellido y le agregó a su escudo, le agregó 2 ojos. Y así como ese es es la historia de muchos de los apellidos, pues a lo largo de la historia, que la gente ha ido adoptando apellidos. En principio, por ejemplo, era simplemente el nombre del individuo y por ahí tomaba el nombre del papá como apellido. Entonces encontramos muchos, es el origen, por ejemplo, de apellidos como David. Entonces, Andrés David, simplemente el David es apellido y lo toma justamente del nombre del padre, y así por el estilo. Pero ese de Granullas o Granullas me llamó mucho la atención, Juan Manuel. Bueno, el apellido pues está asociado con lo que sería un apodo, una forma de agregarle alguna característica o alguna señal particular al nombre. Porque en una sociedad, por ejemplo, que ya se diversifica, que se jerarquiza y en donde se reparten los roles, se hacen muchas cosas que ya pertenecen a familias, a clanes, gente que se especializa, por ejemplo, los alfareros, los agricultores, los que pescan, los cazadores, toda esa gente, pues en alguna forma tenía que diferenciarse y tenía que señalar en alguna forma su actividad. Eso pues fue un hecho que se presentó con el nacimiento de las sociedades. Las primeras sociedades pues fueron hordas que no tenían nombre, no simplemente se gruñían o seguían a un jefe, pero ya después, cuando se volvieron sociedades sedentarias, entonces hubo más tiempo para que la gente se asentara y también se especializara. Eso seguramente que da lugar a que ellos asuman apelativos que los distingan de los demás. Ahora, ¿de dónde salen esos apelativos? Eso es sin fin, eso no tiene, pues no hay un límite, no hay una solución de continuidad a todas las posibilidades que esto ofrece. En los nombres orientales, por ejemplo, se apela mucho a la naturaleza o a la misma trascendencia del hombre, ¿no? Entonces se toman nombres como, por ejemplo, en los coreanos, el nombre para una mujer es muy común, Dong Suk Chö, que quiere decir claro de luna. Está asociado con la belleza, con la delicadeza, con muchas cosas de estas. Como es el preciosismo oriental, pues, como ese primor que ellos manejan. En cambio, en los pueblos guerreros, por ejemplo, los germanos, pueblos llamados bárbaros,
que se distinguieron siempre por estar en una actitud siempre belicosa. Los nombres tienen mucho que ver con el ejército, tienen que ver con la actividad guerrera, tienen mucho que ver con las lanzas, con las flechas, con las armas que se utilizaban. Tienen mucho que ver con los distintivos que ellos usaban. Tienen que ver con la jerarquía. Así son, por ejemplo, todos esos nombres germánicos que vienen de un origen muy antiguo, ¿no? Que vienen desde el mismo sánscrito. Si aceptamos, pues, que aquí en Occidente las lenguas occidentales, las llamadas lenguas, pues, indoeuropeas, vienen de la India, de una lengua madre que se llamó el sánscrito, y que se fue diversificando y se fue ramificando, pues lo llaman precisamente el árbol común o el tronco común. Entonces, desde ahí van apareciendo esos nombres y, por ejemplo, Ferdinand, tiene que ver con Ferd, que es algo así como el grupo militar, ¿no? El ejército. Y Nant, que puede ser el jefe, ¿no? Entonces eso inicialmente pudo haber significado el jefe del ejército. Oscar, Askr, lo llamaban lanza de Dios. Los nombres bíblicos, que son tan conocidos entre nosotros, casi todos llevan la mención a Dios, que es Él, en semítico. En el antiguo semítico, el nombre de Dios es Él. Pasa al árabe como Alá, pero tiene ese origen, Él. Entonces nos encontramos con Samuel, Manuel, Rafael, Joel, Asael. Todos esos nombres tienen una... Habitualmente, perdón que le interrumpa, habitualmente se refieren a como una condición dentro de la preferencia de Dios. Entonces, escogido de Dios, preferido de Dios, ungido de Dios, Dios es poderoso, Dios es grande. Exacto. Entonces, Dios esa es terminación, magnánimo. Él tiene que ver con eso. Él, sí, eso tiene que ver con Dios, con la divinidad. Pues eran pueblos que tenían ya una religión muy acendrada, muy asentada, y entonces utilizaban mucho el nombre de Dios. De los nombres bíblicos pasamos, por ejemplo, a los nombres de las comunidades silvícolas, de los que viven, por ejemplo, en selvas o que están muy en contacto con una naturaleza silvestre. Entonces esos nombres están asociados con el fenómeno natural. Se dio, por ejemplo, los nombres de los indios norteamericanos, ¿no? Toro sentado, ¿no? Caballo caballo loco, toro salvaje, y muchos nombres así que encontramos en muchas tribus indígenas, como por ejemplo aquí en el Amazonas es muy común el nombre de los recolectores, nombres de insectos, nombres de animales representativos que tienen alguna cualidad y que se los ponen a los niños precisamente para que el nombre, ¿no? Una especie de metonimia, que el nombre le sea capaz de imponerle esas mismas cualidades a la persona. Le confiera esas cualidades. Que las lleve, que es lo que llaman hoy pues los onomatólogos y toda esta gente que se dedica al estudio de los nombres, le llaman la magia del nombre. Y como usted decía, todas las sociedades tienen orígenes diversos, pero todas confluyen en lo mismo, independientemente de lo que sea, pues, o alguna cualidad o algún defecto. Por ejemplo, me puse a mirar por aquí y me encontré que muchos de esos nombres tienen que ver con el oficio: carbonero, carnicero, escribano, sastre, herrero.
Carpintero. Oribe, que es orfebre, Sí, señor. Aznar, que es pastor de burro, Oribe es orífice, ¿no? sí, Porcel, que es porquerizo, Falconero, que es halconero, u otros se toman de algunas dignidades, y aquí hay algo bien interesante. El pueblo liso y llano en la antigüedad, obviamente que lo que pretendía era parecerse, es decir, lo más que pudiera a los nobles, y entonces, como recuerda usted la anécdota que contaba del señor que puso a su hijo, le puso por nombre doctor, Sí. y que al preguntársele por qué, dijo, no, pues como él nunca va a ir a la universidad, no se va a graduar de una vez, que sea doctor, y se acabó el cuento, que sea doctor de una vez. Y entonces muchos de ellos acudían y adoptaban esos nombres, en principio también para ridiculizar a los nobles, o para hacer mofa de ellos. El caso de abad, conde, confesor, caballero, hidalgo, capellán, marqués, que se convirtió en márquez, pues, o en algunos es márquez y en otros es marqués. Pero lo adoptó más el pueblo porque entre los nobles era un título que se les confería, o era un título ganado por estudios, y entonces no tenía nada que ver con el apellido. En cambio aquí estos los adoptaban como apellido, por lo menos para tratar de acercarse a ellos, si no tanto por el título, sí por lo menos como que les diera eso alguna cierta prestancia entre sus iguales dentro de una aldea, aunque otros lo miraban pues obviamente que con mofa. Otros tienen que ver con algunas características personales. Cano tiene que ver con el pelo. Canoso, sí. Canoso, claro. Moreno, rubio, pinto, alba. Calvo, dígalo pues, hombre, pues ya para que ya. Pero que présteme la cucharita, yo revuelvo un limonada, hombre, pero ¿por qué te no? Pero no, dígalo de una vez para que. Pero no, es que te pones a vacilar ahí. No, qué cuento. ¿Por qué te Calvo, imaginas que yo iba para allá? Calvo, sí, había, a otros lo llamaban narices. No, yo no conozco ninguna. Ave María, hay una cantidad de nombres, ¿no? No. Por ejemplo. Pero yo no dije calvo, ni tengo por qué decir calvo ni nada de esas cosas. Nariz del diablo, ¿cómo le parece? Pero eso no es un apellido. Ay, hombre, No, por Dios, que hombre. yo sepa, no. Uy, bueno, entonces ¿qué no calvo, pues. ¿Que no existe el apellido Narices? Ave María, hombre, por Dios. ¿Existe barriga, no va a existir narices? Pues que yo recuerde, no, barriga sí. Brazo, existe el apellido Brazo. Sí, ese sí lo conozco. Cabeza. O cabezas. No, el mismo calvo también se transforma en cobo. También es cobo. Cobo, calvo. Bueno, en fin. Bueno, dejémoslo pues, de ese tamaño. Dejémoslo ahí. Dejémoslo de ese tamaño. Gordo. Sí. Redondo. Sí. Seco. Cuadrado. O algunas características faciales. Quijada, que es quesada, que es quijada. Ajá. Ya le hablé de granullas, pues que gran ojo tienes. Hay unas historias bien interesantes, Juan, que las estaba buscando y me encontré. Bueno, algunos también han sido, es decir, sus apellidos tienen que ver con ciertas cualidades morales, ya sean por buenos o por malos. El caso de Sañudo, que es venenoso, Verdugo, Villano o Cortés. También. Sí. Valente, que tiene que ver con valiente. Gentil también. Sí, señor. O dependiendo del lugar del que proceden o de donde viven. Eso es muy común, ¿no? El toponímico es calle, de los grandes, ¿no? Calle, calleja, ríos, palomar, cuadra, puente, puerta. Sí. Llanos. Sí. Pradera. Exactamente. Arboleda. Todos esos toponímicos. Por ejemplo, el apellido suyo, Alzate, es el lugar donde están los alisos, ¿no? Donde están estos arbustos, los alisos, es Alitzo, ¿no? En vasco. De ahí viene Alzate. Y de ahí viene Alzate. Vea usted, hombre mío. Para que vea usted, mío. Con mucho gusto, no le cobro nada. Me supongo yo que el urrea tiene que ver con áureo. Con el oro, sí, señor. El oro, ure, eso es vasco. Bueno. Ure, el oro, ¿no es cierto? Y como en vasco se pone el artículo al final. Entonces, ure, es el oro.
O puede ser también urea. Pero busque usted cualquier urea y verá cualquier urea y reto a los oyentes que me digan a ver si hay alguno que no le guste el oro. Esa es la magia del nombre, ¿no? Porque les gusta la plata. Y a ver, yo lo había visto, hombre, por Dios. Mire, hay otros que son bien interesantes, pero lógicamente que tienen que ver también con una cierta condición social o de procedencia o de nacionalidad. Por ejemplo, árabes, los que empiezan por AL, Albornoz, Alcántara, ¿cierto? Albornoz, Pero Alcántara, tenga cuidado. Falla, Algara. Por lo menos explicamos el procedimiento, Néstor. Uh-huh. El artículo árabe es al, ¿no? Uh-huh. Ahora, todo lo que lleva artículo es un sustantivo. Eso pues, no me voy a extender en una explicación gramatical, pero si usted quiere identificar un sustantivo, no hay uno que le ponga el artículo. Si le recibe el artículo, eso es un sustantivo. Entonces, el artículo árabe está al frente del sustantivo. Ahora, ¿qué sustantivos? Dependiendo del objeto que se quiera señalar. O sea, se sigue el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, ya si viene alcalde, Alcalá, Almena, que es Alféizar, una torre. Alcázar. Quiere decir la torre, ¿no? La torre. Alcázar, la misma cosa. Entonces, siempre, por eso los arabismos que hay en español, que son más de 4.000. Entonces, alcohol, ¿qué? También es árabe, claro, ¿no? Sí, obvio, alcohol, almohada. Claro, y albóndiga, y almojábana, y aljófar, y todo eso. Todo eso. O sea que el árabe... Pero es que la pregunta mía es, bueno, el sustantivo aquí, ¿cuál sería? Almohada. ¿Mohada qué sería? ¿El reposadero de cabeza o algo así por el estilo? ¿Qué? Cojín, por ejemplo. O cojín. El cojín. Entonces, el cojín. El cojín, sí. Ya. Decir algo de eso, ¿no? El cojín. Porque, pues hay unos muy particulares, ¿no? Aquí hay un apellido que se llama Almiar. Sí. Sí, Almiar. Eso es como una hacienda, ¿no? Como una... Y había un tipo que tenía una finquita. Almiar tiene que ver también con un silo donde se recoge grano. También. Es como un depósito. Como una troj, dice usted. Sí. Yo creo que es más bien la finquita donde se producen bienes, pues así de esos agrícolas y se guardan, ¿no? Como despensa. Más o menos. O almacén. Eso. Almacén. Ahí está. Bueno, ahí está. Sí. Exacto. Entonces, el tipo tenía una finquita de esa y la puso el Almiar. Y resulta que el tipo se iba a casar. Entonces ahí le repitió 2 veces. El al. Por eso, es como decir señor don Mr. Obama, ¿no? El que no sepa, pues dice... Sí. Bueno, se iba a casar. Y resulta que antes de casarse le cayó un rayo a la finquita y se le quemó eso. Ay, con qué mira salir Nemesio Viana. En todo caso, el tipo quedó en la ruina, pues. Y le mandó un telegrama a la novia. En ese tiempo era con telegramas porque vivían lejos, ¿no? Que va a la telegrafía del pueblo. ¿Usted recuerda cómo se escribían los telegramas? ¿No? Sí, Porque eso era claro. pues, muy cortado, ¿no? Entonces, señorita fulana de tal, Peque, Antioquia, bro. Imposible casarnos. Sí. Quebróseme Almiar. Vea usted. Ya le va a poner voz doble sentido a eso. Pues el que le pones con esa cara de sorna que pones. No, mejor te quito de la sabe, cámara, ¿no? muy bien. No, esa cara de sorna. Entonces, por ejemplo, Alpujarra, que es un sitio muy conocido, que es el centro administrativo de Alpujarra, que es el patio de los marranos. O el patio de marranos. Sí, Jara, pues, Jara es porquería, ¿no es cierto?, en árabe. Y usted sabe que el árabe no tiene la P, sino que tiene la B. Pues eso los niños llaman homorgánicos.
tienen el mismo punto de articulación, pero resulta que en árabe no tienen sino B nada más. Nosotros tenemos P y B. En árabe no hay sino la B nada más. Pero usted no ha hablado con los árabes que hubo bendejo, jabuta. Jabuta es una aljaba es una cosa que se cuelga así. ¿Grande o pequeña? Sí, una cosa que se cuelga de aquí. ¿Se cuelga de dónde? Por aquí así. ¿La aljaba para las flechas, pues? Más o menos, ¿no? Bueno. Y entonces Tan retorcida. llegaron los terroristas a un templo católico, árabes, ¿no? Eran pedallines. Y había unas monjitas allá rezando el oficio. Y entonces las encañonaron pues con esas metralletas que utilizan los árabes, ¿no? Y llega el jefe de los árabes y las encañona y les dice que ¡a la pared! Y ahí mismo empiezan a dar monjitas, alabaré, 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 alab. Bueno, entonces, arabismos en español tienen esa partícula al, empiezan por al, son fáciles de reconocer por eso. Perdón, porque tienen el artículo. Porque, para hacer un símil, lo mismo sucede, por ejemplo, con el antiguo azteca o nahuatl, que termina en TL. Entonces, nosotros decimos chocolate, pero es realmente chocolatl, o sea, TL, aguacatl, tomatl. Como esa terminación no existe en español, entonces se aproxima. Y termina es TL, no tomate, sino TL, tomatl, sensontl, ese es el exactamente, chocolatl, todos esos mexicanismos. Pues es decir, no son del antiguo azteca, sí, pues, del antiguo azteca. Nahuatl, sí. Eso es Nahuatl. Entonces lo traía a colación era simplemente para hacer un símil con lo que sucede con los árabes. Así es. En eso hay muchas particularidades, hombre. A ver, pero hagamos una distinción, Néstor. Ahora que mencionó usted los nombres del lugar que llaman topónimos y que son muy comunes, ¿no? Porque la gente casi siempre se identifica del lugar de donde viene. ¿Por qué llaman, por ejemplo, a los del Cesar y a los de toda esa parte de allá los vallenatos? Pues hombre, porque son natos en el valle, ¿no? Nacidos en el valle. ¿no? Entonces, la palabra importante ahí es el valle, ¿no? Nosotros venimos del valle, o somos natos del valle. Oriundos, pues. Exacto, procedencia. Ese topónimo es bastante común, sobre todo en estos pueblos que se han dedicado mucho a la agricultura o que se han dedicado mucho al cuidado de la tierra, ¿no? Manejo de la tierra. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la procedencia o de dónde es oriunda una persona, hay varias posibilidades. Una de ellas es el gentilicio. El gentilicio es el nombre que se le da a la gente que vive en ese lugar. Por ejemplo, los de Medellín son medellinenses o medellinitas, ¿no? Porque esas posibilidades las ofrece el español. El español tiene muchos sufijos, tiene muchas posibilidades. En Colombia, pues colombiano, ¿no? O ecuatoriano. Entonces, ¿por qué a los de San Cristóbal les dicen culateños? Ellos vienen de la culata. De la culata, de esa parte que es la última parte, de la parte de atrás de Medellín. ¿Y por qué a los del Retiro guarceños? Porque ese era un valle, sí. Se llamaba el Guarzo. El Guarzo, sí. Y San Cristóbal se llamaba la culata. ¿Usted sabe por qué? Sí, porque la cola de Medellín. No. Se llama la culata o se llamó la culata es porque cuando fue construida la iglesia en 1780 más o menos, la iglesia de San Cristóbal del Corregimiento, como la capital de la provincia era Santa Fe de Antioquia, se asumía que por respeto y reverencia hacia la capital, el atrio y el frontis de la iglesia tenían que dar hacia el occidente, es decir, mirando hacia Santa Fe de Antioquia. Entonces la parte de atrás de la iglesia era hacia el oriente, o sea, para Medellín. Entonces quedaron simplemente el altar y la parte del fondo de la iglesia
está es en dirección a Medellín, mientras que el atrio mira a Santa Fe de Antioquia. Entonces dijeron que era la culata, que para Medellín daba era la culata. Y No así estaban, pues... así se quedó. Ah, vea usted, hombre, nos mostraron la culata, pues. Sí, sí, sí. Entonces de ahí que el gentilicio de ellos es culateños. Los culateños, sí. Sí. A ver, me voy a preguntar una cosa. ¿Cuál es el gentilicio de los de Peque? Ay, María, pequenses, ¿no? Porque... ¿Y por qué no pequeños? Puede ser. Pequeños, pequenses o pequineses. El español, por eso el español da esas posibilidades, ¿no? Usted puede decir, por ejemplo, que el que ladra mucho es un ladrón. O una oveja que bala mucho es un balón. O el que riñe mucho es un riñón. O un ramo grande es un ramón. Perfectamente, ¿no? Sí. Se puede. Así es. Y si un palazo es un golpe dado con un palo, entonces un gallinazo debe ser un golpe dado con una gallina, ¿no? También. Se da. Lo que pasa es que hay que diferenciar los contextos. Eso es muy importante. Pero quiero retomar el cuento de esto de los apellidos, porque son bien interesantes. Ya hablamos, por ejemplo, de Calvos, por ejemplo. De Calvos, sí. Pero hablamos también de otros. Mire, Ajá. Los apellidos que son fitonímicos, que tienen que ver con frutas, naranjo. Vegetales en general, sí. Robles. Vegetales en general, Claro, naranjo, robles, castaño. Sí, olmos. Olmos. Claro, cedrón. Cedrón, arboleda. Arboleda. Ajá. Claro. Y los otros que estaba buscando por aquí. Los zoonímicos. Zoonímicos. Por ejemplo... Ovejo. Cordero. Cordero. Oiga, a propósito de cordero, es que le tengo una historia deliciosa. Ah, sí. ¿Cómo le parece que en la batalla de Navas de Tolosa, en 1212, resulta que estaba sitiada la ciudad por los moros, pues? Y entonces el rey supremamente preocupado, porque ya ese asedio, ese sitio, ya llevaba mucho tiempo. Y los moros no se retiraban, y los de Navas de Tolosa no podían salir. Entonces, ¿qué hacemos? Y echándole cabeza, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo le parece que por allá surgió un soldado detrás de la fila cuando estaban planteando cuáles alternativas podrían darse? Dice: Majestad, permiso. Y dice el rey: hable. Dice: Majestad, es que yo tengo una idea. Adentro solamente tenían 2 corderos para comer, y tenían, pues, supongo yo que algunos vegetales para aderezarlo, y alguna salsita, pues ahí, cualquier cosita. Pero era un ejército muy grande el que estaba adentro, o pues una cantidad de personas suficiente la que estaba adentro, y eso no representaba nada para poder alimentarlos. Era simplemente para salvar el día, pues. Con 2 corderos comerían, póngale mucho, y eso que pedacitos muy chiquiticos, podrían comer 30 o 40 personas. Entonces dijeron: ¿qué hacemos, pues? No tenemos ni nuestra comida, ¿nos rendimos o no nos rendimos? Y dijo el soldado: no, su majestad, vea, cojamos los 2 corderos, los aderezamos bien aderezados, los horneamos que se vean bien apetitosos, le ponemos los vegetales que tenemos alrededor. Y ¿cuánto vino tenemos? No, tenemos 2 odres de vino. Los 2 odres de vino, pongámoslos aquí, y simplemente salgamos de aquí de la ciudad, enviamos una comitiva y les enviamos un presente a los moros, que son los 2 corderos. No, eso es de locos, eso no, dejémoslo así, de ese tamaño. Sin embargo, parece que algunos otros simpatizaron con la idea y ganaron estos últimos. Pues bien, mandaron los corderos al enemigo, y cuando los moros vieron esos corderos tan bien presentados, tan bien aderezados, se desmoralizaron y dijeron: no, esta gente tiene mucha comida. Levantaron su campamento y salieron y se fueron, y fue de la única manera que se pudo librar la ciudad de ese asedio. Entonces el rey, en gratitud, llamó al soldado y le dijo: desde este momento te doy permiso
para que uses la palabra Cordero como apellido y te concedo un escudo en el que puedas colocar El la cordero. palabra Cordero como apellido. Y el cordero también me imagino que como símbolo. Mire, el apellido Mosquera, por ejemplo. El apellido Mosquera, que es tan común. Pues aquí usted hay muchos notables de apellido Mosquera, ¿no? Por ahí Popayán, Especialmente en el campo. ahí y tal. Pero, Y después también pero vecinitos hay mucho Mosquera negro. los que trabajaron en las fincas de los Mosqueras, que cuando se proclamó la libertad de los esclavos, pues los obligaron a darles apellido. Entonces muchos se quedaron Mosquera, pero el origen del apellido Mosquera es bien simpático, porque era un caballero que estaba en las cruzadas y lo mandaron con un mensaje de urgencia para el rey Ramiro. Entonces el caballero se montó en un caballo, lógicamente, ¿no? Ramiro debió ser por el de Aragón. Por ahí abajo, sí. Sí. Ahí de los lados, sí. Uh-huh. Salió disparado, pues, con ese caballo a entregar ese mensaje, pero como era tanta la urgencia, el tipo no se podía bajar del caballo, eso. ¿A dónde vas, hombre, Nemesio Viana? ¿Con qué necesidad irás a salir? Él hacía todas sus necesidades ahí en el caballo. Uh-huh. Era mucha la urgencia, él tenía que llegar allá. Llegó, le abrieron las puertas del castillo, entró directo al aposento real donde estaba el rey Ramiro. Y ese tipo, cuando llegó allá, llegó oliendo a suspensorio de gorila, ¿veo? Porque eso venía, era pero bien oloroso. Uh-huh. Y una legión de moscas. Y una legión de moscos detrás de él, ¿no? Porque eso pues es lo normal. Sí. Cuando entró allá y entra con esa nube de moscos. Entra con esa nube de moscos y lo ve el rey Ramiro y le dice, hombre, ¿qué es esa Mosquera, hombre? No, ahí se quedó Mosquera. Esa es una nemesiada tuya. No, eso fue verdad, eso, sí. Así ocurrió. Es que hay muchos nombres, pero bueno. los de origen peregrino, Perdón, Juan. Pero de ahí se comprende entonces que aquellos que vinieron aquí con el apellido Mosquera, cuando ya trajeron esclavos de África y se asentaron aquí, los esclavos traían como apellido original simplemente los nombres de sus tribus. De allí, por ejemplo, para mí por ahí una versión muy peregrina del apellido Lucumí. Kunta-Kinte. No, Lucumí, pero Lucumí es una tribu africana. Sí, los Lucumíes, sí, claro. Los Lucumí. Sí. Y los otros pues eran Masái, Bantúes, Suahilis, Kikuyos. Exactamente. Aquí vinieron muchos Kikuyos también. Ya, pero cuando se dio... Cameruneses, del norte de África vinieron también, sí. Pero cuando se dio la libertad de los esclavos en Colombia en 1851, José Hilario López, la ley decía que los amos, recuerden que ya antes en 1813, aquí en Antioquia, Juan del Corral había decretado la libertad de vientres, de lo que estuvimos hablando. O sea que los nacidos desde ese momento en adelante, hijos de esclavos, eran libres. Pero ya en 1851, cuando se declaró la abolición de la esclavitud, el decreto obligaba a los amos a concederles un apellido a los esclavos libertos. Y entonces, como no tenían más, y era una obligación, en algunos casos inclusive dicen algunos historiadores que era una obligación que los amos les dieran su apellido a los esclavos libertos. Y parece que a partir de ahí, Juan, aparecieron entonces los Mosquera negros. Y es comprensible que haya sido así. Y también los indios, es que en las encomiendas también al encomendero les daba su apellido a los indios de la encomienda. Por ejemplo, en Guatemala se presenta este fenómeno muy particular, por cierto, ¿no? Porque allá hay un predominio de población indígena, pero impresionante, ¿no? Mayas quiché. El maya quiché ocupa por ahí un 65% de la población de esa comunidad, ¿no? De los guatemaltecos. Ya había encomiendas inmensas.
y a esas encomiendas les ponían a ese grupo de indígenas que estaban trabajando ahí en la encomienda, le ponían el apellido del encomendero. Entonces usted va a Guatemala, por ejemplo, y se encuentra pueblos enteros con un solo apellido. Allá es muy común el apellido Barrios. Salazar, por ejemplo. Salazar y Barrios. Salazar es muy común, ¿no? Eran nombres de encomenderos españoles que de una vez le ponían eso a todos los indios, todos eran Salazar. Y ahí pues mucho indígena con apellido ese cristianizado, puesto así a la brava, ¿no? Puesto de esa manera. Aquí, por ejemplo, ya hay una ley que permite el cambio. No se puede cambiar de nombre, se puede cambiar de apellido. Eso pues se presta para cosas absurdas, pues a veces ridículas, ¿no? Pues aquí no hay uno que llama Deportivo Independiente Medellín Palacio. Ay, bueno, imagínate creo que Caretorta, y un señor que también hace trámites en el tránsito, también creo que se llama Deportivo Independiente Medellín, yo no sé qué. No, hombre, por Dios, hombre, no. Bueno, al que le gusta le sabe. Sí, pero mire, aquí, por ejemplo, muchos indígenas que han sido cristianizados y que tienen nombres cristianos, pues les ponen unos nombres a veces ridículos, hombre, ¿no? Digo, que suenan maluco. Entonces ya pueden acudir a una notaría y recuperar su nombre original indígena, ¿no? Porque hay nombres indígenas que son muy bonitos, por lo menos en su significado. En México se ha hecho una campaña grande. ¿Cómo era que llamaba un amigo suyo? Sí, hermoso recolector de hormigas. Sí, Huinama Cuyekudo. Ese era el nombre de él. Lo bautizaron Custodio. Pero bueno, Custodio no tiene muy poquito que ver con una etnia, ¿no? Con un grupo indígena. Pero en México, en este momento, que hay pues hay fuerte indigenismo, ¿no? Indigenismo fuerte. Y además, allá se preserva mucho la tradición, el origen, se respeta eso. Entonces salen muchos libros, diccionarios de onomatología, diccionarios de nombres, en donde le recomiendan a la gente que les pongan nombres mayas a los niños o nombres aztecas. Eso es muy común. Me parece muy bonito. Oiga, eso es bonito. Oiga, ¿cómo le parece que hay otra historia así muy rapidita también? En otra batalla los españoles tenían que, para poder vencer, tomar un atajo y dar la vuelta para coger por atrás al ejército enemigo de los moros. Y entonces el rey dijo, bueno, ¿qué hacemos? Darles por detrás. A darles por detrás. Exacto. Ni más ni menos. Él dijo, vea, había un soldado que era como una especie de guía y le dijo, vea, su majestad, siga por este sendero. Y me parece pues que era un sitio más o menos desértico. Y donde usted vea cabezas de vaca, siga esas cabezas de vaca. Ya cráneos pues con la cornamenta y nomás, con los cuernos. Pues parece que era un camino de ganado y como había una sequía habían muerto muchos o por efectos mismos de la guerra. Lo cierto era que estaba sembrado de cabezas de vaca. En efecto, el rey se fue por ahí con su ejército, les dio por detrás, se devolvió y premió a ese guía otorgándole cabeza de vaca como apellido. El título de cabeza de vaca. Como apellido. Bueno. ¿Sabe cuáles son los apellidos más comunes del español? ¿Cuál es el más para usted? El más común de todos. Hombre, Gómez, no. No es. Dígame cuál. García. García. Pero los más comunes son, primero García, luego Pérez, Martínez, Rodríguez, Gómez, Fernández y López. Todos son patronímicos. Además porque esa terminación es Z, significa hijo de, ¿no? Hijo de, ese es el patronímico. O sea, no se puede confundir el gentilicio con el patronímico, porque es que el gentilicio es el nombre de la gente, pero ya el patronímico es el nombre del padre,
¿no? O la descendencia, que hace mención al papá. Por ejemplo, el hijo de Fernando es Fernández. El hijo de Gómez era hijo de Gomo. De Gomo, sí, el hijo, y Pérez es el hijo de Pero, no De de Pedro, que sí. lo llamaban Pero. Le decían Pero Y Sánchez es el hijo de Sancho. De Sancho. Pero de Sancho también nace Saiz o Sáenz. Estaba leyendo. Sí, claro. Sáenz, EZ, Bueno. me parece. La EZ, hijo de. Bueno, ahí está. Avilés, ¿no? Que también indica pero el origen del lugar. De Ávila. Esos son patronímicos, esos pues ya tienen, digamos, una línea de descendencia. Gutiérrez, hijo de quién, Guti. De Guti, sí, señor, claro. Además es un nombre español, ¿no? Sí, claro. Claro. El nombre de Diego, por ejemplo, es muy particular, ¿no? Porque ese viene de San Jacobo. San Jacob. ¿Qué es el mismo Santiago? Se pronunciaba con Y la J, ¿no? Entonces da Santiago, San Jacob. De ahí viene Santiago. Pero eso después pasó a ser Santiegues, ¿no? Derivado procedente de Santiago. Y esa EZ de nuevo aparece como hijo de Santiago. Claro, Santiegues. Después apareció Tiegues. Después Diegues. Y por último Diego. Y ahí viene el nombre de Diego. El nombre tiene todas esas transformaciones fonéticas. Eso es muy común, ¿no? Eso pasa en los idiomas, ¿no? Se ha visto que en los nombres gringos, por ejemplo, se abrevia mucho el nombre, ¿no? De Albert, por ejemplo, le dicen Al, ¿no? A Edward le dicen Ed. A John se le dice Jack. Se le dice Jack o Joe. Sí. Bueno, Joe es Joseph. Joseph. ¿Sabe de dónde viene? Porque hay otro tipo de nombre, que ese ya es una especie de cariñativo o una forma familiar de tratar al miembro de una familia, que se llama hipocorístico. El diminutivo. Sí, hipocorístico significa eso, principalmente, ¿no? Pero realmente es un nombre cariñoso, porque a veces no es exactamente diminutivo. Está hablando de Kiko, Pacho. Kiko, Pacho, Paco, ¿no? De Lalo, por Chucho. ejemplo, por Eduardo, de Chucho. Sí. Chepe. De Chepe. Chano. ¿Sabe dónde viene el nombre de Pepe? El nombre de Pepe viene de las monjitas que rezaban el oficio en latín. Dios mío. ¿Qué te pasó? Preparémonos otra vez para todo. No. Un momento, a ver, un momento, pues. Quieto ahí, colorado. Las monjitas rezaban el oficio en latín, pero había algo que no les gustaba cuando se referían a San José, ¿no? Y era el nombre que tiene San José en la Biblia, ¿no? Que es Pater Putativus. Esa palabra asustaba mucho a esas monjitas de por ahí de la Edad Media. Lo olvidaron simplemente poniendo las dos P. No. Ellas no les daban mucho, pues, cierto escozor, ¿no? Por pronunciar Pater Putativus. Entonces utilizaban las dos letras iniciales del nombre para referirse a San José. A José, pues, el padre de Jesús. Entonces, en vez de decir Pater Putativus, decían Pepe, ¿no? Y ahí viene el nombre de Pepe. Claro. Hasta ahí llegó. Sí. Ahora, hay otra parte que es bien interesante y que yo creo que nos toca a nosotros también de alguna manera. Y es el hecho de que, Juan, cuando la reina Isabel y Fernando, es decir, los reyes católicos, decretaron la expulsión de los judíos de España, que entre otras cosas la fecha límite era el 2 de agosto de 1492 para salir de España. Ellos, como ya había Inquisición, les dieron como alternativa: si ustedes abjuran de su fe y adoptan la religión católica, son perdonados y se pueden quedar. Una buena parte de ellos se quedó, pero obviamente que se quedaban bajo sospecha de todas maneras. Y precisamente aquellos que eran muy acomodados, tenían dinero, prestigio, aceptación social, eran dueños de muchísimos negocios, en aras de eso más bien optaban por quedarse y abjuraban de su fe
y se matriculaban en la religión católica, y entonces se cambiaban los apellidos. Y para parecer más papistas que el Papa, es decir, para alejar con más firmeza la sospecha de que de pronto no hubiesen realmente renunciado a su fe, sino que lo que de pronto lo habían hecho era simplemente por alejar las sospechas, adoptaron nombres, los apellidos de santos, con nombres de santos. Entonces de ahí viene San Juan, Santa Coloma, Santos, Santa Cruz, Santa María, Virgen, todos esos apellidos que tienen el santo por delante, pues. Ángel, Ángel. la cantidad de ángeles que hay, de ángeles, pero bueno, no son ángeles. Regularmente estos son evidentemente de ascendencia judía. Judío sefardí, pues, no, judío separado, sí. ¿No? Que pertenecía al... San Pedro, Santisteban. No, sí, no, esa cantidad de nombres de santos que ellos se aplicaban y comían marrano a lo loco también, ¿no? Porque esa era una prueba que les hacían en la Inquisición, cuando tenían sospecha de que alguien era semita, pues, ¿no? Que podía ser árabe o judío. Entonces le ponían ahí una bandeja con carne de cerdo, a ver qué hacía. Yo le preguntaba, yo tengo un amigo judío aquí muy querido, sí. Y yo le pregunté una vez, ¿lo viste ustedes por qué no comen carne de cerdo? Y me dijo, porque está muy cara. Bueno, tiene toda la razón. Muy buena razón. Oiga, otro apellido de esos, Santana, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? De eso hay cualquier cantidad, ¿no? Ahora, los nombres o los apellidos de origen peregrino, esos que aparecen así casualmente, esos sí que son numerosos, ¿yo? Por ejemplo, yo le voy a leer aquí, por ejemplo, a ellos. Eso es una orden. Bueno. A ellos. De ahí sale. Sí. Sí. O sea, al ataque. A ellos, sí. Por ellos, como dicen los españoles, ¿no? Afán, Aguasal, Ajiaco, Almas, allí. Yo no conozco a nadie con apellido Ajiaco. Ay, hombre, por Dios, hombre. O Afán, tampoco. Pero, ¿cómo así, hombre? Pues no los conozco. Pregunto, no los conozco. Hombre, en Chile, por ejemplo, hay una cantidad de hombres que se llaman Ano. En la selección Brasil también, el Ano. No, deja de vaina ahí con la selección brasileña. Sí, está bien, yo sé que es, pero Ano, según los chilenos, porque o sea que... Bueno, sí, ¿como nombre o como apellido? Como nombre, mijo, como nombre, porque allá, eso es de mucho origen campesino en Chile, ¿no? Entonces allá los campesinos creían que el masculino de Ana era Ano, y así pusieron a mucha gente, apellido Ano. Hay Amén, amigos, antigüedad, anuario, asco, cuaresma, dale la vuelta, degollado, de la rabia. Y no me va a venir con vainas usted, porque yo también lo reto a que se abra el directorio de Bogotá. Sí. Ese sí se lo creo. Rabia hasta morir. Sí. Ahí está en el directorio de Bogotá. Y ladrón de Guevara. Rabia hasta morir, Luis. Recuerdo muy bien. No, ahí está. Amigo tuyo, claro. Pues no tengo el gusto ni el honor, pero sí lo he visto en el directorio. No me gustaría conocerlo personalmente, ¿no? Para hablar un poquito de eso. Pero mucho cuidado con él, porque es medio mal geniado y rabia hasta morir. No importa, hombre, yo sé manejar eso, tranquilo, no te preocupes. Desuso, dinero, Dios ayuda. Doña Paula. Hombre, ¿de dónde viene Diosdado? Diosdado es la misma cosa, dado de Dios. Un don de Dios, un regalo de Dios. Sí, claro. Dormido, entran basaguas. Pero el que pusieron en Venezuela, ese no es ningún regalito de Dios. ¿Cuál? Diosdado Cabello. Ay, hombre, no. Dejémoslo ahí. Cállate esos ojos. Ojos. No te metas con eso. Sí, dejémoslo con así. Con eso después nos pegan ahí una vaciada, hombre. Sí, mejor dejémoslo así. Ay, hombre, pereza, hombre. Entralgo.
espantoso. Garrote, dígame si no conoce el apellido Garrote, pues. Yo lo conozco en Argentina. No, yo no lo conozco. Ah, bueno. Hasta morir. Y lo trae aquí una autoridad en onomatología. Hasta morir. López. Profesor López de Mesa. Hilo y aguja. Horcajadas. La hora, la orden. Larga espada. La vieja, malasaña. Mala pinta, mal cuarto. Malarenguas, vos sos mal cuarto. ¿Y por qué mal cuarto? Vos sos muy mal cuarto. Yo no te hago cuartos a vos, es que yo no voy a decir mentiras por vos. Oiga, pues. Yo no voy a decir mentiras por vos, Oiga, eso sí, entonces sí soy muy mal cuarto. No, Ave María. Cualquier cosa que digo yo aquí, pues eso ya es mentira. No, yo... No, entonces te tengo que hacer el cuarto para que sea verdad. Pan duro, paniagua, pan y vino. ¿Recuerdas esa película Marcelino Panivino? Yo no creía que era por mamar gallo, no, es que hay un apellido Panivino. ¿No? Paternostro, ¿acuerdas de Paternoster aquí, el de Fernando Paternoster? Pierna vieja, pies chacón. ¿Qué significa chacón en ese caso? ¿Qué ancho o qué? Debe ser. A ver, debe ser, sí, algo... ¿Qué ancho o qué un aumentativo, pues, sí, es sí, aumentativo, ¿no? Debe ser ancho o largo. Sí, puede ser alguna cosa de esa, ¿no? Puño en rostro. Quibus, ¿no le parece? Tomados del latín. Rostro de puerco. Salviejo, Satanás, tierno, tirabeque. No, pero ese tirabeque sí es muy bravo porque eso ya es de turiferario, lambón, arrodillado. Sí, sí. Tirabeque, sacamicas, chupamedias, sí. Alzafuelles. Y vea este otro, tocarruncho. Aquí lo vemos mucho en Boyacá, ¿cierto? Claro, porque es que al ratón lo llaman runcho. Entonces tocarruncho. Befa, es vicioso, viento. Pero ese befa tiene que ver con no. Con quijada. No, este tiene más bien tal vez con burla. ¿Con burla? Con burla. Ahora, el Ministerio de Cultura de Ecuador tuvo que sacar un decreto para prohibir los nombres ridículos. ¿Pero estamos hablando de nombres o de apellidos? Estamos hablando de nombres. Estamos hablando de nombres, pero de todas maneras valdría la pena que están asociados con los nombres. Valdría la pena que hiciéramos un programa sobre nombres raros, pero un programa dedicado completamente a ellos. Los que usted quiera, pues. ¿No? Pero de todas maneras, en estos países del sur, porque no va a creer pues que es que Colombia es el único que se queda ahí, en estos países del sur se le ponen unos nombres a los muchachos que a veces son verdaderamente, como por ejemplo Clarita Pilsen, Bilbaporú, Everready, Onedoyar, ¿no? Onedoyar Tangarife, $1. todo eso. Sí. No, pues tenemos que hacer un buen programa sobre eso. Porque ahora quiero que aclaremos un poquito también, Juan, otra cuestión que es bien interesante y que es común a todas las naciones y a todas las lenguas, tengo entendido. Por ejemplo, los holandeses usan mucho la partícula, eso es que fan, sí. ¿cierto? Eso es de. Hijo de, ¿cierto? Hijo de. Los alemanes el fon. Bien la misma raíz. La misma raíz. Los árabes usan el ibn. Ibn, es decir, Mohamed ibn o también Hassan. Ben también. Pero el Ben es más judío. David Ben Gurión, Joshua Ben Yosef, que así era que el árabe también lo tiene, ¿no? Por eso, el Ben es de aquí y el Ibn, o sea, el IBN, o sea, viene a ser prácticamente lo mismo. Sí. Los irlandeses usan la MC, McIntyre. Eso viene también, está en el sueco, Macaulay. ¿no? En el sueco también está ese, ¿no? Pero en el sueco no es la terminación Anson, Johansson. Pero también lo tiene en MC, ¿no? Que es Mac. ¿Sí? Sí, claro. Entre los suecos, pero ese Anson también, Johansson, Stevenson. Sí, claro, eso es Son, hijo de. Hijo de.
Sí, sí, Ajá. ahí está. Y entonces todos tienen esa partícula para significar que se pertenece a una familia y a un, se es sí, hijo de. a una rama o a una descendencia. Vos que hablas ruso, Sí. entonces la terminación ich, También es ese posesivo, ¿no? Indica Ivanovich, hijo de procedencia Iván. hijo de, o Isky también, ¿no? Insky. Ujú. Isky, Stravinsky, ¿no? Nijinsky, Kalinsky, menos muchos, ¿no? Y la terminación of. También, Ivanov, Ivanov. Gorbachev, que pronuncia F, ¿no? Ujú. Se pronuncia F. Khrushchev. Khrushchev, Ujú. sí señor, todos esos. Y muchos diminutivos, ¿no? El ruso tiene bastantes diminutivos, ¿no? O sea, hace diminutivos de los diminutivos. Por ejemplo, de Natalia hace Natasha, y de Natasha también hace Natashenka, ¿no? Ajá. Y Evna. Y Svetlayevna. ese es más bien de femenino. Por eso, pero también que tiene que ver así como diminutivo, ¿no? Puede ser, sí. Ah. Oiga, muy interesante todo esto, me Juan. Pero, no sé, ¿quiere que hablemos ya con Usted verá, amigo. nuestros televidentes? Sí. ¿O quería agregar algo más? No, quería decir... Vení. No, bueno, pero no, yo creo que eso guardémoslo como para otra ocasión te propongo. El de los nombres. El de los nombres, para que hagamos un programa específico sobre nombres. Sí, porque el de los apellidos, pues... a veces se confunde el nombre con el apellido, ¿no? Que es que... Y a veces el nombre se nosotros- transforma en apellido. El nombre se transforma en apellido, y en el caso, por ejemplo, de los sajones, de los de habla inglesa principalmente, también de otras culturas, alemanes, por ejemplo. Usted sabe que en Estados Unidos, o en inglés en general, el apellido es el último, así sea un nombre cualquiera, ¿no? Un nombre que le pongan a la persona. Siempre se considera que el apellido es la última palabra que se dice ahí del nombre. Ujú. Entonces, muchas veces un nombre propio se convierte en apellido. Eso es muy común en inglés. O sea que no hay mucha diferencia entre el nombre y el apellido. Eso para nosotros sí se ha diferenciado, digámoslo así, por esto. Porque nosotros somos muy dados a los títulos. Y entonces, en el apellido se le metía una cosa que se llama el genitivo, o que sea que es el que indica la pertenencia. Y entonces, Martín de los Ríos, por ejemplo, ¿no? De la Huerta, y cosas así. Muy españoles. Ese era más bien Y regularmente entrañaba como una que cierta indicaba posición. cierto linaje, Ujú. cierta posición social alta, importante, ¿no? Cierta prestancia, y entonces le ponían ese D. Ujú. Aunque a veces, mucho cuidado con esto, cuando le ponían el I, podía ser símbolo de bastardía, ¿no? Pérez y Pérez, por ejemplo, quiere decir que no tenía segundo apellido. Porque esa es otra cuestión, Juan. Mm. Porque en algunas sociedades, y yo creo que pues en la antigüedad era una tendencia evidentemente machista, es apenas lógico. Por razones obvias, el apellido del padre siempre va de primero. Pero, por ejemplo, en Brasil, tengo entendido que en Brasil, no sé si sea a elección del individuo o si primero siempre va el apellido de la madre. A mí me sorprende ahora, por ejemplo, que en España a Rodríguez Zapatero, el primer ministro, le digan Zapatero. Le dicen más Zapatero que a Rodríguez Zapatero. Pero hay sociedades en las que se antepone el apellido Esa es la materno. costumbre Que son, inglesa. me imagino que son las sociedades matrilineales, pues que se hereda es a través de la madre y no a través del padre. Esa es la costumbre, no, pero esta sí es una costumbre de germanosajona, poner como apellido la última palabra. Ajá. El nombre de él seguramente debe ser un compuesto, ¿no? Y
es como cuando yo pues viajaba y ponía mis dos apellidos. Entonces, no me decían señor Serna, sino que me decían señor Urrea. ¿Ah? Para que me dijeran Serna Urrea tenía que poner el guión, ¿no? Indicando pues que había una ligazón entre esos dos. Porque esa es otra cosa, apellidos compuestos y que se Sí, unen hay por un muchos guión. apellidos compuestos, ¿no? Muchos, ¿no? Que usted decía Ladrón de Guevara, por ejemplo, ¿no? Ya me están olvidando esos apellidos compuestos, y hay muchos aquí, ¿no? Febres Cordero, por ejemplo. Que fue un presidente ecuatoriano. Y es un apellido muy común también, ahí Sí, en el sí, sur, sí, sí, sí. eso no... Pero como referente, pues, el Sí, sí, no. Nicolás Febres Cordero. Exacto. No, León Febres Cordero. León Febres Cordero. No, hay muchos de esos, hay bastantes apellidos que tienen una identificación con el nombre, o como le digo, en el caso de los sajones, de los germanos sajones, que siempre utilizan el apellido, la última palabra, como apellido. A veces se pierde el apellido de la madre. La señora, por ejemplo, que se casa, pierde su apellido y pasa a ser la señora Martin, ¿no? Si se casa con un señor Martin, entonces ella es Mrs. Martin. En cambio aquí se le aplica es el D, genitivo. El D. Como una especie de genitivo también. Ya las liberacionistas ya pidieron que se acabara con eso. Y en la cédula ya no es obligatorio poner D. Bueno. Fulana D, es decir, Josefina D. Tapias. Bueno, pues... Sí, que yo no oí de nadie, ¿no? Pues, la verdad. Pues hombre, yo lo voy a invitar para que hablemos con nuestros televidentes. Sí, señor. Sobre los apellidos. Y yo creo que vale la pena también dejar esto como inquietud, Juan. Y es el hecho de que, por ejemplo, en nuestro medio, particularmente estoy hablando de Antioquia, que es lo que más conocemos nosotros, es que los apellidos también son característicos de las regiones. Entonces uno ya sabe, si habla del Oriente, si habla de Río Negro, necesariamente tiene que mencionar Arbeláez y Echeverris. Si habla del santuario Marinilla y Granada, todos son Giraldo Zuluaga, Zuluaga Gómez, Gómez Zuluaga. Salazar, hombre. Salazar, esos cuatro. Por Dios. Pero más, yo creo que con más énfasis en Giraldo, Gómez y Zuluaga. Sí, señor. Bueno. Que va para Caramanta, Granada. Si usted va para el oriente, al occidente, Martínez, por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia. Martínez para dar y convidar. Si usted va por los lados de Copacabana y Girardot, encuentra Córdoba y Alzates. En el norte encuentra mucho Arango. Sí, hay bastante. En el suroeste mucho Uribe. Sí, señor. En Caldas, el que no es Posada es Restrepo. Y si no es Posada es Restrepo, entonces es Restrepo Posada. Sí. O si no está lloviendo. Y eso me imagino que tiene una razón de ser por el tipo de migración. Claro. ¿Cierto? Sí, ¿O por qué más? No, es que nosotros somos muy gregarios, ¿no? El antioqueño, usted sabe que cuando llega a un territorio se lleva a su familia. Sí. Claro. Entonces, ahí puede... claro. Bueno. Pues entonces... mire, San Cristóbal. Mayas, creo que Molinas, para dar y convidar. Ya saben entonces nuestros números. Quienes deseen conversar con nosotros pueden llamarnos si es del área metropolitana, al 381-5454. 381-5454. De fuera del área metropolitana, 851-1170. 851-1170. Y desde cualquier parte de Colombia o del exterior, 018-051-5015. 018-051-5015. Nos pueden escribir a el búho TA @teleantioquia.com.co. Yo no sé si voy a abusar de usted, Juan,
pero podemos, si los televidentes quieren preguntar por el origen del apellido, usted tiene ahí a la mano para... No todos. No, pero sí hay una guía muy buena que es la que escribió el profesor López de Mesa. Entonces comenzamos con nuestros televidentes, ¿le parece? Sí, señor. Nos está llamando José Julián Londoño desde San Cristóbal, desde La Culata. José Julián, bienvenido. Gracias, noches, buenos días. Bienvenido. Disculpándome con Teleantica pues por saludarlos con el programa radial. No, noche, buenos días, tranquilo. Bueno, primero que todo, yo empecé como unos minutos tarde en el programa. Y quisiera como saludar a la familia del sacerdote Vélez, que falleció hoy en Envigado. Que ustedes lo saludaron ayer. Sí, señor. Y lamentamos profundamente esta pérdida, y más en lo personal, porque, pues en lo personal, y estoy hablando de ambos, tuvimos la fortuna de conocerlo, de ser sus amigos, fue muy deferente con nosotros, nos invitó a mí, en lo personal me invitó a varios de sus programas que él hacía en Televida, y lamentamos profundamente el fallecimiento del padre Calixto, del padre Gustavo Vélez. Esperemos que cuando se encuentre nos guíe. Un hombre supremamente valioso, profundamente espiritual, de una estatura humana inconmensurable y un gran amigo, además de ser un excelente pastor. De más que allá... Y un escritor delicioso, ¿no, Juan? Sí, escribía muy bien, hombre. Muy bueno. Adelante, pues, José Julián. De más que allá donde estuvo sus últimos días, allá en el monte, pues tuvo tiempo para comunicarse con Dios. Seguramente. Bueno, ahora tocando el tema pues de esta noche que me ha reído bastante. Y yo me imagino que Néstor Armando suda frío cuando Juan Manuel hace la carita. Uy, desorna. Uy, ya le veo el brillo en los ojitos y con qué se irá a dejar venir. Bendito sea el... Yo también ya le conozco la carita. Y a mí me toca sufrirlo. Y a mí me toca sufrirlo y ponerme colorado y todo. Sí, señor, yo me imagino. Vea, mire la carita, vea. Ríanse ahí, ríanse. No, es que yo sé. Esos serios, así... No, yo los conozco más bien. Bueno. Vea, muchas gracias por lo de Culatense. Yo estoy viviendo aquí en San Cristóbal. No sabía ese apunte. Claro, porque yo soy de Envigado. Sí. Quisiera saber, Envigado, si Envigado es por lo del hogado o qué. No, Envigado viene de un origen muy interesante. Resulta que allá en donde hoy es Envigado, era un bosque nativo donde se producía una madera muy preciada, y esa madera era la que servía para hacer las vigas para las casas de Medellín. Con la madera que traían de Envigado se hacían las vigas para sostener los techos de las casas y columnas y demás. Entonces, por extensión a ese sitio empezaron a denominarlo Envigado. Inclusive las rastras de madera las tiraban al río Medellín, y como el río Medellín tenía unas curvas bellísimas, unos meandros extraordinarios, iba bajando lentamente, y había gente que se venía desde Envigado montada en los troncos para llegar a Medellín. Y aquí junto al puente de Guayaquil, allá atrapaban las vigas o los troncos de madera que ya estaban marcados para quién venían destinados. Vea pues, yo soy nacido en Envigado y no sabía el origen del nombre de mi pueblo. Es por eso, sí. Bueno, y yo soy Londoño. Yo tenía un recorte del periódico El Colombiano. En este momento no lo pude encontrar. Y los londoños creo que vienen como de España, algo así. Así es. Eso es como aragonés. Londoño quiere decir cerca al pastizal. Correcto. Sí, ya lo había leído en mi recorte, lo que pasa es que no lo recortaba. Exacto. No lo recordaba. Sí, señor. Gracias, don Juan Manuel. Con mucho gusto. Bueno, por aquí tengo sobre los mayas, te tocaba el tema de los mayas. Voy a leer algo pequeño. Que sea corto. Sí, señor, vea. La organización social. A principios del periodo preclásico,
los mayos habían avanzado en una organización social basada en el clan como unidad social. Para pertenecer a un mismo clan, todos los miembros debían identificarse con un mismo antepasado de carácter mítico, que en muchos casos era un animal. Es muy probable que el origen de muchos apellidos de Yucatán tengan su origen en esta norma. Por ejemplo, Chan, serpiente; May, venadillo; Uk, piojo; y Balam, tigre, entre otros. Ese era mi pequeño aporte. Hay un libro muy interesante que es también un libro sagrado, que es el Chilam Balán, y que tengo entendido que se refiere como la historia del tigre o el ojo del tigre, algo así por el estilo, no estoy muy seguro. José Julián, muchísimas gracias. Noche, buenos días. Que esté muy bien y muy agradecido. Recuerden quienes estén interesados en acompañarnos en el encuentro de los búhos que haremos en el tercer fin de semana de octubre, pueden llamar a estos números. Recuerden que vamos a estar en el Parque El Chicamocha, vamos a tener la posibilidad de ir a Barichara, al Parque El Gallineral, y una región que es bellísima, bellísima, una naturaleza exuberante. Pueden llamar a estos números. Número fijo en Medellín, 448-1300, 448-1300, o este número de celular, 316-525-4784, 316-525-4784. Inscríbase lo más pronto posible porque nos apremia el tiempo y se están agotando también. Así pues que, o por lo menos hay mucha gente que se está inscribiendo. Así pues que llame a estos teléfonos para que reciba toda la información en GeoTours. Continuamos entonces con nuestros televidentes. Don Danilo Valencia desde San Joaquín. Buenos días, Néstor Armando y Juan Manuel, ¿cómo están? Bien, gracias. Es Daniel Valencia. Ah, es Daniel, sí. No, y sin don porque tengo 19 años, entonces, okay. Bueno, quería decir pues como básicamente tres cositas. Ahorita que estaban hablando de los apellidos patronímicos, mencionaron que en esa región pues de Escocia e Irlanda se usa el Mac. Sí. Pues también usan mucho la O con una apóstrofe. Por ejemplo, O'Brien, sí. O'Malley. O'Donnell. Sí. Es otro ejemplo. Y mencionaron también a Juan del Corral. Y en mi familia siempre había una historia pues con el apellido del Corral que entre otras cosas lo tengo. Y es que hubo una batalla una vez entre españoles y moros, pues una batalla que duró muchos días, pues, y ya estaban los ejércitos pues diezmados y con hambre, claro, y cansadísimos. Regularmente un sitio. En un sitio, eso puede ser, sí señor. Entonces, que decidieron nombrar un campeón para cada ejército, ¿no? Sí. Que definiera la batalla, que no murieran más hombres, sino que con uno de cada lado. Y la batalla se hizo dentro de un corral, pues el duelo, digamos, fue dentro de un corral, y ganó el caballero español. Entonces que el rey pues le confirió el apellido pues y el escudo del Corral. Ajá. Entonces, sí, ese Juan del Corral no era antioqueño, sino que él venía de Monpós. Sí, señor. Y venía de una familia española, lógicamente. Sí. Inclusive cuando estaba pequeño se lo ofrecieron a los realistas de que para el regimiento, y el niño no dijo, no, a mí no. Mire, en eso del campeón sí que es importante, porque en el caso de la epopeya del Cid Campeador, Sidi es mi señor, en árabe, Sidi, y campeador quiere decir doctor del campo. O sea, en ese tiempo se conseguía un título, digamos, de doctor o una especie de academia por destacarse en la guerra, ¿no? Claro. Entonces es el caso de don Rodrigo Díaz de Vivar. Daniel, un segundito. Entonces, porque se me acaba de ocurrir aquí que él se llamaba Ruy Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces, Ruiz es hijo de Ruy. Y ahí en ese caso la I reemplazaría la E. Sí. ¿Podría ser? Sí, no hay ningún, sí, claro. Claro. Perfecto. Adelante, Daniel. De Roy también. Bueno, y la última cosa que, pues, por ejemplo, mi segundo apellido es Yepes,
Y sé que ¿Es cómo? Yepes. Ajá. Y sé que es un apellido toponímico, pues de un pueblo en España llamado Yepes, con S, pero resulta que también lo he visto con Z al final. Entonces, Sí. pues, no sé, como les quería preguntar, pues, como por qué hay esa diferencia. Bueno, lo que pasa es que, mire, cuando se trata del toponímico se debe escribir con Z. Se debe escribir con Z porque pues digamos es por analogía, ¿no? Todos deben llegar así. Hay muchos Yepes, ¿no? Como Fray Juan de Yepes, Fray Diego de Yepes, Antonio de Yepes. Ese es un topónimo castellano que se refiere, casi siempre se refieren a valles o a llanos o a pequeños montes, a pequeños altosanos. Oteros. Sí, Oteros. Ese es Ese es tu apellido. el nombre de Yepes. Es con Z, mi estimado amigo. Con Z. Originalmente. Originalmente. Pero se puede Sí, cambiar señor. a la S. Por ejemplo, el caso de Córdoba, José María Córdoba. Habitualmente Bueno, los Córdobas que encontramos son con B grande, y resulta que este Córdoba, José María, era con Ese B es pequeña. capricho del que lo usa, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponen Ciro con S y con Y. No importa, ¿no? Pero no creo pues que sea el nombre persa del rey, Que era con C y con Y Ciro, latina. ¿no? Pero ese ya era una latinización del nombre de él, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de Yepes, que es un topónimo que indica procedencia de un sitio, ¿no? De un lugar, debe ser con Z. Y además, originalmente se escribe con Z. Eso sí. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y que me alegra mucho verlos pues en este programa. Muy Ah, sí, amable. Ojalá muchísimas siga gracias. mucho tiempo. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Juan Camilo Tobón nos está llamando desde Río Negro. Buenos días. Ah, Tobón, Río Negro. Buenos días. Sí, señor. Buenos días, Juan Camilo, bienvenido. Sí, buenas, ¿cómo están? Muy bien, Gracias. afortunadamente. Bueno, para primero que todo felicitarlos por el programa y tengo dos inquietudes. La primera, me gustaría saber, o sea, a mi madre se le añade, por ejemplo, Edilma del Socorro. ¿Ese Socorro de dónde sale? De la Virgen, hombre. De la Virgen, bueno, Claro. muy bien. Socorro, Y el segundo, o sea, yo nací en Medellín. Resulta que da la casualidad que el alcalde es Alcides Tobón y es de acá de Río Negro, pero no tengo muy claro dónde está pues más masificado mi apellido, pues Tobón. Bueno, pues Tobón también debe ser español, ¿no? Ahora, la repartición del apellido por ahí, por Oriente, pues en Río Negro, ¿no? Hay mucho En Tobón. Río Negro hay mucho Tobón. Tobón, Arbeláez y Echeverry. Sí, señor. Ujú. Correcto, de todas maneras muchas gracias y que sigan adelante con el programa porque mire que esto es un entretenedero porque en este momento me encuentro haciendo trabajos para la universidad, entonces los felicito. ¿Y qué está estudiando? Señor, ¿Qué está estudiando? educación especial. Qué buen hombre, interesante. Sí, señor. Excelente. Sí. En todo caso, un feliz día y los felicito nuevamente. A usted muchísimas Muy gracias. amable. ¿Encontró qué significa Tobón? No. Tobón no está aquí. Yo lo he buscado y no me aparece en estos libros. Diego España nos está llamando desde Bello. Buenos días, Diego. Néstor Armando y Juan Manuel, buenos días. Buenos días, Buenos días. bienvenido. Felicitarlos y como siempre pues acompañándolos todas estas noches, viéndolos, que lo mejor dicho, muy ameno el programa, sobre todo y sobre los apellidos y eso. Una consultica primero para Juan Manuel, ¿de dónde tenía el texto? ¿De dónde salieron todos esos nombres como tan graciosos? ¿De dónde sale ese texto? ¿Dónde se puede conseguir ese texto? Eso es muy difícil, hombre, porque, a ver, una especie de incunable que escribió el profesor Luis López de Mesa. A mis manos llegó por un amigo muy querido, pues, que lo tuvo Bueno, durante mucho tiempo. Pero mire, momentico, perdone. Existen los diccionarios onomatológicos o diccionarios de onomatología. Ajá. Eso lo puede conseguir en las bibliotecas,
y los puede pedir también en las librerías, ¿no? Los diccionarios de nombres, porque eso ya está muy común. Ahora se está utilizando mucho, pues, que la gente averigüe a ver de dónde viene su nombre, qué quiere decir su apellido. Eso se ha vuelto también una atracción turística. Si usted va, por ejemplo, a España, allá hay casas o hay sitios especiales en donde le dan el escudo de armas del apellido, le dicen qué significa, de dónde viene, le dan todos los datos. Vos dicho, de allá regresa hecho noble. Sí, sale con título de allá, con toda seguridad. Pero ya este es un estudio lingüístico que estudia más bien el tipo de derivaciones y de transformaciones que se dan a partir de lenguas madres, de lenguas originarias, y cómo ese apellido se fue transformando hasta llegar a un determinado estado, ¿no? A un punto determinado. Diego, ¿algo más? Bueno, él decía ahorita de pronto dónde era el significado, donde salía el nombre de Diego, y de pronto se tenían por ahí ustedes el significado del apellido de España, que hay... No, España es España, ¿no? No Hispania. sé, quería buscar por internet, pero no he podido como España. localizar bien la raíz. España es España, Hispania. Oye, toma el apellido es la nación, el nombre de la nación. Claro, no hay ningún problema por eso, ¿no? Así como hay muchos nombres que tienen que son de países, pues también hay apellidos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, el apellido Bogotá, cómo es de común por allá en el altiplano cundiboyacense. Diego, muchísimas gracias. ¿Algo más? Bueno, no, muy amables, y de todas maneras para reiterarles pues ese acompañamiento que hacen ustedes todas estas madrugadas, muy bueno, los felicito de todas maneras, y para volverlos a molestar cualquiera de estas noches. A usted Muy muchísimas amable. gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos han llamado de fuera de Antioquia, hombre. A ver, vamos a recordar el 018.000 515015. 018.000 515015 para quienes deseen llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Nos está llamando Amparo Amaya, pero ¿de dónde es que nos llama Amparo? De Bello. De Bello también, Ah, sí. bienvenida. Gracias, muy amable. La pregunta mía es la siguiente: el apellido Amaya, ¿de dónde procede? Y en Antioquia, porque hay tan poquito apellido Amaya. No, aquí hay bastante. Aquí hay muchos amayas, ¿no? ¿Hay más mayas o amayas? Que son dos diferentes. A ver, hombre, Maya sí, y amaya. Sí. Está buena la pregunta, ¿no? Averiguar a ver cuál se generaliza más. Yo creo que el amaya se volvió maya, porque conozco gente, pero el nombre original es amaya, que quiere decir campo extenso. Eso quiere decir amaya. Y también es un apellido español. Sí, Amparo. Bueno, de todas maneras les agradezco mucho, me parece muy genial el programa. Y siempre en las noches, como soy noctámbula, siempre lo veo. Muchísimas Me gusta gracias. mucho el programa El Búho. Muchísimas gracias y bienvenida a este club de los búhos. Bueno, de todas maneras voy a anotar el teléfono para este programa que ustedes van a hacer En Santander, en San Gil, sí. Sí. Apúntelo y 448-1300. 448-1300. Bueno, de todas maneras yo les llamo para averiguar cuándo es la salida, qué vale. Llame ahí y le dan toda la información. Bueno, de todas maneras les agradezco mucho y que tengan un buen día. Amparo, muchas gracias. Gracias. Desde Cartagena, don Carlos Campos, colegial, bienvenido. Don Juan Manuel Néstor Armando, a ver, para el segundo apellido mío, colegial, creo que es español, pero en la familia hay una anécdota muy jocosa acerca del apellido. Resulta que mi abuelo se llamaba Tiburcio Leal, y el tipo tenía platica y dijo: no, yo con ese nombre tan maluco. Entonces se hizo amigo del notario por allá, dijo: caminamos a ver y me cambia ese nombre, pero quiero, el nombre mío va a ser Luis Felipe de ahora en adelante, pero quiero un apellido que no sea muy común. Y dijo: pues ¿cuál será? Será el colegial, me gusta colegial porque es
le gustó tal, y lo puso, y así se quedó Luis Felipe Colegial. Muy elegante. Exactamente, y prácticamente único, pues en el país por lo menos no hay una sola familia y todos somos somos o primos o tíos, alguna cuestión así. Sí, es más bien un clan. Exactamente. Y colegial viene de colega, ¿no? Viene de colega, de unión, eso Sí. quiere decir colegio, ¿no? Es una reunión. De colegiados, algo así. Sí, señor, exactamente. Exactamente. Y de otro lado, mi apellido Campos, resulta que una vez tenía yo una novia que llamaba María Cristina Santos. Y la muchachita como muy pegada, yo me la quería sacar de encima y ahora yo cómo hago para quitarme esta muchachita de encima. Sí, ahí sí, como dice nuestro Armando, una nemesiada. Y entonces dije, ¿cómo hago yo para quitarme esta niña de encima? Le dije, no. Un buen día llegué a hacer visita, le dije, mijita, la relación se tiene que acabar, porque no puede ser. Y dice la china, dijo, ¿por qué? Y yo, no, porque es que imagínese, si nosotros nos llegamos a casar, a los chinos les van a decir cementerios, y eso no puede ser. Usted yo santo y usted yo campo y usted santos. No, pero esa sí es una nemesiada suya, Carlos. Sí, es una nemesiada. No me diga que no. Pero esto no es nemesiada. Los políticos que hay en Ecuador de apellido Vaca, un apellido muy común allá, y no pensaron el papá y la mamá cuando se casaron, y resulta que la mamá es de apellido Gando. Ay, Luis y no. Eso está como los de... Luis y Fernando. Eso está como los de apellido Galindo. Sí, señor. Y tienen las niñas blancas. Sí, señor. No me hagas pasar vergüenzas, Juan. No, ¿cuáles vergüenzas, hombre? No. Le doy los nombres de los dos políticos que hasta que se podía hacer política pues en Ecuador, ¿no? Luis y Fernando Vaca. Segundo apellido Gando. No, eso es demasiado. Bueno. Don Carlos, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, señor. ¿Algo más? No, señor, bueno, no. El otro ya para cuando tengan el programa de los nombres, hay unos buenos apuntes por ahí. Listo, muchas gracias. Hombre, Juan, a propósito... Bueno, señor, buenas noches, buenos días. No hay chat, no hay internet. Tenemos mensajes por el otro lado. Bueno, por aquí, entonces, no sé, hombre. Carlos nos está llamando desde San Diego. Carlos, buenos días. Buenos días, don Néstor, don Juan. Bueno, felicitarlos por el programa. Excelente, los escucho en la radio y ahora los veo en el búho. Muchas gracias. En Estambulo, los acompaño desde hace mucho rato. Tenía dos inquietudes. Una, preguntar por la descendencia del apellido. El primero, el paterno González. Todos dos con Z, los he visto cuando estudiaba con S. Y el mío era con Z, el González. No, yo creo que el González siempre es ambas con Z. Bueno. Todo ese, vea, mire, ese patronímico es con EZ. Sí, y Gonzalo es con Z. Claro. Entonces, ¿de dónde viene el González? ¿De español también? De Gonzalo, claro, hijo de Gonzalo. Hijo de Gonzalo. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y el Correa? El Correa es vasco. Vasco, porque ese es de mi madre y Sí, como señor. ya venimos de Santa Bárbara. Sí, señor, ese es apellido vasco. Aquí vinieron muchos vascos. Lo que es a Antioquia y a una parte del valle, ¿no? Al norte del valle llegaron muchos vascos. Sí, señor. Ah, bueno, para felicitarlos por el programa, excelente programa. Nos ponen a trasnochar. Pero muy bacana la trasnochada, muy bueno, los felicito. A usted Muy muchísimas amable. gracias, Que esté muy bien. Carlos, muy amable. Tenemos otra llamada, María Cristina. María Cristina, ¿De dónde? de Bogotá nos está llamando María Cristina. Bueno, se nos colgó la llamada nos con María colgó. Cristina. Tenemos en este momento líneas disponibles. Tenemos líneas disponibles, recordémoslas, Juan, 381 Sí, señor. 54. Para el área metropolitana, 381-5454. Para afuera de Medellín, 851-1170. Y la línea gratuita nacional, 018-051-5015. Quien desee puede marcar nuestros números cuando lo considere conveniente. Ya saben entonces. Bueno. Bueno, Volvió entonces María tenemos a María Cristina de Bogotá. Bienvenida. Aló.
Sí, ¿Con quién hablo? con nosotros. Está hablando Con el Juan que, Manuel y Néstor Armando. Juan Manuel y el que Néstor. está en pantalla es Juan Manuel y este es Néstor Armando. Y ahí estamos el que los tiene dos. mucho pelo es Juan Manuel, el que no, No, tiene nariz No, es vea, Néstor. vea. Quietecita ahí. Ese que está ahí en pantalla es Juan Manuel. Quietecita con eso. Pero Ahí- no ahí aparece tiene- el nombre. Pero ese tiene mucho pelo. No echarle con eso. Pero Como no, los pero relojes. no en la cabeza, pues, no. Bueno, Pero- y este peludo es Néstor Armando. Ahí está. Ah, que no tiene nariz. Que no tiene nada. Se quedó sin nada, sí, con que oler un... Noche, buenos días. Bienvenida, noche, Sí, buenos días, bueno. María Cristina. Para comentarles, yo quería saber el apellido mío. Bueno, el primero, García, porque el segundo es Jiménez y me imagino que viene de los españoles. Correcto. García y Jiménez son dos apellidos españoles. ¿Los dos? Sí, señora. Y Germán Hernando. Germán, Los nombres. Germán es el hombre del ejército, quiere decir Germán en la descendencia pues que tiene de las lenguas estas germanosajonas, pero también puede significar hermano, ¿no? Porque Germanus también se consideraba hermano. Ya. Sí, señor. Y es de ascendencia Ese es alemana. descendiente, pues sí, es de descendencia germana. Germana. Sí, señora. ¿Y Tatiana? Tatiana es ruso, es muy ruso, ¿no? Muy ruso. García quiere decir llamaradas agudas. Miércoles. Y es del vasco. Ah, ya. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. María Cristina. Un feliz amanecer. Para Y que usted, sigan siempre con ese programa tan bonito. muy bonito. Buenos días, y y nos, gracias a usted, y nos Carlos. encanta su humor, nos encanta Sí. el humor, para que... Pero ojo con mi nariz, pues. No, es muy linda, es muy chiquita. No, Ah, con la calva mía puede hacer lo que No, quiera. usted también tiene mucho pelo. Ay, hombre. No se la toque porque se la daña. bueno, la nariz. Sí. Listo. Bueno, Muchísimas gracias, María Cristina, gracias. hasta luego, muy chao. amable. Carlos Castaño nos está llamando desde dónde, a través de un celular. De Prado Centro. ¿Qué ha habido, Carlos? Bien. ¿Cómo me les va? Bien, ¿usted qué tal? Muy bien, gracias. Mire, primero que todo quería decir algo con respecto al programa de anoche. Estoy tratando de comunicarme para hablar con alguien que los llamó desde el Valle, hablar de la espiritualidad de ustedes. Me parece mi respeto que haya tratado de encasillarlos y conocerlos. Carlos, lo voy a interrumpir un segundito porque le voy a pedir permiso que voy a servirme un tintico. O sea, que yo me ausento de aquí, no crea que es irrespeto, sino voy a servir un tintico y lo dejo con Juan. Tranquilo. Déjenlo que veo aquí. Ahí lo dejo con Juan. Bueno, a Juan le quería preguntar, hombre, don Juan. Sí. ¿Usted me podría dar los orígenes de los apellidos Castaño y Jaramillo? ¿Y por qué, aunque el apellido Jaramillo se considera tal paisa, no somos los más numerosos? No, bueno, Castaño es un nombre, es un apellido típicamente español. Es típicamente español y es simplemente lo que llaman un fitonímico, que es los nombres que se le da a los vegetales. No, hay muchos, pues, ¿no? Naranjo, por ejemplo, ¿no? Mora, todo eso. Esos son los llamados fitonímicos. Y se refieren al árbol, nada, sencillamente, ¿no? El castaño, pues usted sabe que ¿Pero de qué región de España es, don Juan? yo creo que ese es, a ver, hombre, aragonés, si no estoy mal. ¿Y el Jaramillo? El jaramillo, ese sí, yo tengo permíteme un momentico, a ver, hombre. Porque me extraña mucho que siempre que se habla en el humor se refieren a los paisas como Jaramillos. Y aquí hay muchos apellidos más numerosos, como el Restrepo, como el Gómez, como los que ustedes han estado mencionando. Bueno, vea, lo que yo le puedo decir es esto. La raíz jara del vasco, que es tzara, precisamente así se pronuncia tzara, quiere decir el suelo o el terreno. Ajá. Entonces tiene alguna relación con el terreno o con el suelo
de donde usted viene. O sea que mis dos apellidos son netamente agrarios. Sí, señor, puro agrícola. Bueno, hombre. Sí. En todo caso, les agradezco mucho, los felicito por la compañía que nos están haciendo a quienes disfrutamos de estar despiertos en la noche. Y de nuevo, hombre, quiero presentarles una disculpa en nombre de todos los televidentes por el improperio que les lanzaron ayer desde el Valle. Muchísimas gracias. No hay ningún problema. Muy amable. No hay ningún problema ahí. Y gracias Noche, por buenos días y que estén muy bien. Gracias Carlos. Nos está llamando Nora Eugenia de Bogotá, pero nos permite un instante. Vamos a darle a Ferney de Bucaramanga. Que nos llama a través de un celular. Sí, bienvenido. Sí, mire... Nora Eugenia, no se vaya a ir, Nora Eugenia, usted que nos llama desde Bogotá. Permítanos un instante. Mire, don Juan Manuel. Sí, señor. Mire, pues, desde Bucaramanga, Santander. Mi nombre es Ferley Vargas Tobón. Sí. En una ocasión le escuché a un médico que el apellido Tobón era de cierta región de Francia. Pues este Tobón es muy antioqueño. Y el Vargas, pues sí es español, pero no sé bien qué significa. No se sabe, pues, si es exactamente español o si viene más bien de Berg, que quiere decir montaña, en alemán o en lenguas germanas. Entonces es probable que tenga o una relación con montaña, que ya es del alemán, o de pronto viene de un toponímico español. Nora Eugenia todavía está en Bogotá. Nora Eugenia, vuelva a llamarnos por favor y le damos prelación inmediatamente. John Sepúlveda desde Itagüí, buenos días. Muy buenos días, don Néstor, don Juan y a todos los búhos. Bienvenido. Muchas gracias. Yo primero que todo quisiera saber el origen del apellido Sepúlveda, ya que es muy poco común. Muy poco común, sí, señor. Pues vamos a ver qué nos dice aquí don Luis López de Mesa. Un profesor siempre me decía sepultura por eso, no sé por qué, sepulturero, sepultura. Ay, María, hombre, por Dios. No. No, Sepúlveda. No. O Galeano, yo creo que es muy indígena. Galeano sí es un apellido común, ¿no? Sepúlveda es un apellido raro, hay que buscarlo bien a ver de dónde proviene. Galeano viene de dice aquí, de Alcalá, o sea, Alcaliano, que es, o sea, muy árabe. Mosquetero en árabe. Alcaliano. O sea, pues que es árabe. Sí, señor. Pasó a España, pues, no, lógicamente, él viene de España, pero fue tomado del árabe. Alcaliano, que quiere decir mosquetero. Muchas gracias. Y para agregar, curiosamente las estaciones del metro empiezan por Itagüí y terminan en Iquía, que fueron los tribus indígenas de aquí de Medellín. Sí, los itagüíes en el sur y los niquíos del norte. En el norte, sí. Así es. Entonces que fueron combatidos por Miguel de Aguinaga. Sí, fue Miguel de Aguinaga. Muy feliz día, que estén bien. Sí, señor. Bueno, saludemos, tengo aquí un lapsus. Saludemos a John Freddy Montes, que nos llama desde Belén de Umbría, en Risaralda. Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están los del BOA? Encantados de poderme comunicar con ustedes y felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Realmente es importante y en varias ocasiones he tenido la oportunidad de verlos y hoy me inquieta el tema de los apellidos. Preguntarles concretamente por el propio, Montes Velázquez, con Z.
Bueno, el de Montes, pues, no necesita mucha explicación porque es un toponímico que se refiere a eso precisamente, ¿no? A una región, ¿no? Pero Velázquez, este sí viene de Velasco, que es de Blas. O sea, ese apellido inicialmente era Blázquez. Se le agregó. Aún existe, pero en pequeña proporción. Sí, lo hay, ¿no es cierto? Pero en Argentina. En español es muy común agregar una vocal para darle un sonido más agradable o más fácil a estas consonantes. Entonces, de Blas se deriva Blázquez, que después se convirtió en Velázquez. Algo así como el hijo de Blas, ¿no? Desde Belén de Umbría, Dios los bendiga y una feliz noche para todos, desde el occidente del departamento de Risaralda. A usted muchísimas gracias. Oye, pero el Velázquez no podría ser también el hijo de Velasco. Podría ser. Sí, es que Blasco, Blas es Blasco, ¿no? Sí. Blasco Núñez de Balboa, pues, ¿no? Blasco, a ver, hay muchos Blascos, pues, en la historia, ¿no? No solo Blas, sino Blasco. Y ahí viene Velázquez, claro. Bueno, tenemos... Joaquín Franco, desde Manrique. Desde Manrique, Joaquín Franco. Sí, buenos días, señores, ¿cómo están? Bien, Joaquín, bienvenido. Muchas gracias. Oiga, qué programa tan bueno. Estuve por el exterior hace 2 meses y no sabía que había un programa tan bueno en Teleantioquia. Muchas gracias. Hoy es 10, mañana cumplimos un mes. Un mes, bueno, con razón. Sí. No sabía nada. Bueno, señores, era porque, a ver, mi nombre Joaquín, pues, es como poco común, ¿cierto? Y está el apellido Franco, que tengo entendido que fue una variación que tuvo cuando llegó a España desde Francia. A los franceses que llegaban a España les decían francos. Sí, señor. Sí, y mi pregunta es por mi otro apellido, que es Gaviria. Supongo que es de España, pero no tengo... Pues no sé nada, absolutamente nada de, bueno, vea, de dónde viene o qué significa. El de Joaquín es Jehoiakim, que quiere decir que Yahvé lo exalte. Jehoiakim. Y el Gaviria, pues hombre, ese sí es un apellido español. Es un apellido... quiere decir el trigal de abajo. Eso quiere decir Gaviria. De ahí puede sacar usted más o menos una raíz de lo que es gavilla, ¿no es cierto? Sí. Que es el haz de trigo. Sí, claro. Sí, señor. Ok, señor, bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y de nuevo felicitaciones por muy buen programa. A usted, Joaquín, muchísimas gracias. Es que me quedé echándole cabeza. Usted, que cuando uno se obsesiona con algo... cuando yo ahorita mencioné a Miguel de Aguinaga, que había vencido a los niquíos, no, él fue el fundador de Medellín, sino que era Gaspar de Rodas. Gaspar de Rodas, claro. Quiero que me disculpen el lapsus, máxime que escribió un libro sobre eso y se me olvida. Bueno, viene doña Nora Eugenia desde Bogotá, Néstor, que habla. Nora Eugenia Castaño. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Es que, bueno, el Castaño escuché hace poquito de dónde viene, pero tengo intriga en mi nombre, Nora Eugenia. Bueno, Eugenia quiere decir bien nacida. Eso quiere decir en griego, es un nombre griego. Ok. Bien nacida, ¿no? Eu es pues a ver, como le dijera, hay una partícula que quiere decir lo bueno, lo genuino, lo puro, sí. Eu. Sí. Y en este caso, Ifigenia. No, esa ya es otra cosa. Ya es esa partícula está relacionada con otra. Ahora, Nora es de origen español, que viene de Nordau, que es alemán y que quiere decir Vega del Norte.
Pero eso mismo traduce en español. Cuando pasó al español, quiere decir lo mismo. Y en este caso Noral. El noral es un... ¿Tiene algo que ver con frutas? No sé si tiene que ver con frutas o simplemente con un terreno. Con un terreno, un noral, un valle. Sí. ¿Algo más, Nora Eugenia? Adelante. No, muchísimas gracias, ¿no? Quería saludarlos y darles las gracias porque me acompañan en mis trasnochadas. ¿Cuánto hace que la estamos acompañando? Hace como un mes empecé a escucharlos porque yo los escuchaba en el radio por las noches los domingos. Yo soy médico y cuando hacía turnos los domingos los escuchaba en Caracol. Y después los empecé a ver en Etcétera y me di cuenta de esto, entonces seguí viéndolos. Pues muchísimas gracias. Muy amable. Nora Eugenia. Muy interesante, muchas gracias. A usted muy querida, muy amable. Diego nos está llamando desde Río Negro. Diego, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, por acá escuchándolos y pues primera vez que los veía, puesto que pues yo soy estudiante de Derecho y estaba acá trasnochando estudiando y vi su programa y acabo para saber cuál es pues hace mucho tiempo quería saber el significado de mis apellidos, que es Aranzazu Campuzano. ¿Cómo? Aranzazu. Aranzazu Campuzano. Aranzazu es el vasco. Ese Aranzazu es vasco. Permíteme un momentico, yo veo si lo encontramos aquí. Aranzazu. Aranzazu, sí. Con Z y U. Quiere decir sierra arriscada. Y el nombre original es Aranzazo, con O. Y nosotros tuvimos un prócer, sí. Un prócer, Juan de Dios. Y hay un pueblo que se llama Aranzazu. Juan de Dios Aranzazu, que fue presidente. Sí. Claro. Y aquí hay un pueblo que se llama Aranzazu. En Caldas. Pero originalmente era con O, Aranzazo. Quiere decir sierra ariscada y es del vasco. ¿Y el campuzano? Bueno, campuzano sí debe ser pues toponímico de campo, ¿no? Tiene alguna relación con campo, ¿no? No hay... puede ser campo sano, ¿oyó? Campo sano. Es una parte pues muy fértil o un campo que produce mucho, que es bueno. Saludable. Campo sano. Bueno, muchas gracias. Sí, señor. A usted muchísimas gracias, Diego. Desde Florencia, Caquetá nos llama... Fabio Cancelado. Fabio Cancelado, que nos canceló la llamada. Nos canceló la llamada, hombre, por Dios, hombre. Bueno, el cancelado... Está haciendo honor al apellido, pues. ¿El cancelado de dónde viene entonces en este caso? ¿Quién sabe, hombre? Cancelado, ¿no? Pues sí, ese es... ¿Tendrá que ver con alguna deuda saldada o qué? No. Eso debe venir más bien de cancel, ¿no? Cancel, que es aquel separador que se colocaba anteriormente por ahí en las salas para hacer divisiones, ¿no? Sí. Yo le pues no lo encuentro aquí, pero cancelado me da la impresión, una cosa que está cancelada es algo que está encerrado. Entre canceles, sí. Diego Bedoya. Elkin Bedoya. Elkin. ¿Cómo está? Muy buenos días. Desde Laureles, bienvenido. Muchas gracias. A ver, de hecho, me gustaría que en algún momento se pudiera hacer un programa con respecto a los apellidos, que a veces se espera pues como mucho abolengue o mucho heráldico y resulta que puede venir de ser caprichoso. Sí, señor. El caso de Bedoya, Selva de Abajo. Que con los Bedú pues me explicaran qué pasa con ese apellido, que creo que también proviene de los Bedoya. Mire, Bedoya es un apellido original, quiere decir la selva de abajo, y viene de Bedoya o Bedaya, que quiere decir parte baja del agua, o también
Bedoña. Ese tiene una mayor antigüedad, ¿no? Pero Bedoya es, ya, del vasco es selva de abajo, o monte de abajo. Pues, muchas gracias. Es un topónimo. A usted muchísimas gracias, Elkin, muy amable. Tenemos líneas, y creo que poco tiempo, pero aún nos alcanza para una o dos llamadas. Nos llama Juan Camilo Fernández desde Itagüí. Bienvenido, Juan Camilo. Buenos días, señores, ¿cómo están? Muy bien, Juan Camilo, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Entonces mi pregunta es acerca de mi apellido, por supuesto, Fernández, el origen, porque he tenido varios contradictores que me dicen que es de origen mexicano. No, señor, ese es de origen germano. De origen germano. Fernando es de origen germano, ese Ferdinand, que quiere decir el soldado audaz. Bien, y una duda más que yo tenía acerca de una persona que le escuché un nombre, un apellido curioso en estos días, Ladrón de Guevara. ¿Este apellido de dónde proviene? Sí, también es de una región de España, ¿no? Que son compuestos que se les daban como títulos nobiliarios. Ahora, no es exactamente que fuera un ladrón, ¿no? Sino que de pronto, por alguna acción guerrera o algún hecho importante, algún hecho incursión en otro campamento y se robó algo. Bueno, se tomó por asalto algún arsenal o lo que sea, entonces le dieron como reconocimiento el título de ladrón. Un poquito lo que pasó con este que estábamos hablando de Cabeza de Vaca y Cordero, sí, que les otorgaron los apellidos por acciones heroicas. Probablemente lo de ladrón puede ser que hizo una incursión en campo enemigo y le robó las armas o algo así por el estilo, y posiblemente pudieron haberle concedido concedida la palabra como apellido, probablemente. Ahora, Guevara es una palabra árabe que quiere decir poderoso. Ustedes saben que los árabes estuvieron 8 siglos en España. Le pueden haber llamado el ladrón poderoso, ¿no? Y ese también es una acepción que sirve aquí en este caso. Muchísimas gracias, Juan Camilo, muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho. Que esté muy bien. María Alzate nos está llamando desde Itagüí. Bienvenida, María. Aló, María. Sí, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Agradeciéndoles a ustedes que nos acompañan esta noche de desvelo. Muy amable. Y gracias a ustedes también por la compañía que ustedes nos prodigan a nosotros. Muchas gracias. Yo quería preguntarle sobre la Wikipedia. ¿Sobre cuál? Alzate. Alzate, con ese... Pero no soy prima suya. No. No tiene cara. Mire, Alzate quiere decir el campo de los alisos. Alisos son unas plantas, ¿no es cierto? Unos arbustos y que producen unas flores. Sí. A ver, hombre. ¿Y de dónde es? Español. Es vasco. ¿Pero de dónde? ¿Qué parte de España? De la provincia vascongada, ¿no? De los vascos, ¿no? Bueno. Sí, señora. Se pronuncia Alzate. María, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Felicidades. Que esté muy bien. Nuestra última llamada muy corta, por favor. Nos está llamando... ¿Cómo es? Leonardo Ramírez Sí. ¿De qué parte nos está llamando? De aquí de Antioquia. Bienvenido. De Santa Fe de Antioquia. No, de aquí de Buenos Aires, aquí de... Bueno, entonces sí, bienvenido. ¿Y qué más, nuestro Armando y don Juan Manuel? Bien, señor. Afortunadamente. Para pedirte comer un favor.
¿De dónde viene el nombre de Ramírez y Patiño? Ahora, Ramiro es el nombre de muchos reyes de Aragón, es un nombre aragonés. Sí. Viene de Rajín, consejero, y Mar o Mir, que quiere decir ilustre. O sea que nombre Ramiro quiere decir consejero ilustre. Y el Ramírez es simplemente el hijo de Ramiro. El hijo de Ramiro. Es Z. Ah, no sé, ¿cómo es? ¿Y el Patiño? Patiño, no les sabría decir. Vamos a ver si lo encontramos. Pues Leonardo, Señor don Alberto. Muchísimas gracias. No, ustedes por escucharme. Que esté muy bien. A ver, Patiño. Patiño, a ver, aquí dice que viene de Pati, que quiere decir pacificador o el que hace los pactos. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. Pues, Leonardo, muchas gracias. Hasta luego. Llegamos ya al final de nuestro programa, sacamos conclusiones, Juan. Bueno, es muy difícil rastrear los nombres y apellidos, digamos, en una forma muy precisa. De todas maneras, son alusiones importantes y hay algo interesante en todo esto. Cuando uno le pone un nombre a un niño o cuando se piensa en un apellido, ahora, por ejemplo, que hay tanto interés por la historia, por la trayectoria, por el transcurso de lo que han sido familias que se han desplazado de un lugar a otro y que de todas maneras todos los seres humanos queremos saber nuestro origen, de dónde venimos, pues eso está muy al día, está muy de moda y vale la pena aprovechar pues muchas investigaciones que se han hecho para llegar a ese conocimiento y a veces, como le digo, coinciden esos nombres con sus significados, con muchas cualidades y facultades que tiene esa persona. Entonces yo estoy de acuerdo con eso que se afirma de que el nombre tiene su magia. Bueno, y hay una cosa, Juan, y es que uno no puede escoger su apellido. Y probablemente muchos se sienten orgullosos de su apellido y otros reniegan de su apellido. Y el apellido puede decir muchas cosas, como puede que no diga nada, pero yo creo que es el espíritu de quien porte el apellido lo que a la hora de la verdad hace que ese apellido sea importante o no. Miren hasta qué punto se llega a dar esto. Nosotros tenemos la tendencia a decir, no es que se me salió el Alzate, cuando nos da rabia, no es que se me salió el Berrío, no es que se me salió el Córdoba, es que se me salió el Urrea, que es muy bravo. O sea, que cada apellido tiene su propia personalidad, tiene una identidad. Y por lo tanto no debemos ni sobrevalorarnos porque tenemos un apellido con muchos blasones y que es muy reconocido y es muy aristócrata. Pero tampoco tenemos